Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Yeisel Inga, comisionado de la Juntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre las nuevas disposiciones para mejorar trámites de habeas corpus. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que los responderemos en vivo. Buenos días, doctor Yeisel. Gracias. Doctor Yeisel. Sí, buenos días. Doctor, recientemente la Corte Superior de Justicia de Lima ha acogido recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para mejorar el trámite de proceso de habeas corpus en casos de detenciones y atentados contra la integridad. Para poder entender esta importante disposición, coméntenos qué es habeas corpus y para qué sirve. Sí, cómo no. El proceso de habeas corpus es un proceso de tutela urgente, ¿no? Que se encuentra reconocido en el artículo 200 de nuestra Constitución Política, también en el nuevo Código Procesal Constitucional, y tiene como finalidad proteger el derecho a la libertad personal y derechos conexos a ella, ¿no? Por ejemplo, este proceso procede para tutelar, para proteger el derecho a la libertad personal, detenciones arbitrarias, afectaciones a la integridad personal, en caso de desapariciones forzadas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se tramita un habeas corpus y en cuánto tiempo debe ser resuelto? El proceso de habeas corpus se interpone, se presenta en el lugar donde ha acontecido la afectación o la amenaza de vulneración, ¿no? Ahora, también puede presentarse en el lugar donde se encuentra físicamente el agraviado cuando se trata de casos de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas, ¿no? Doctor, según lo mencionado en la primera pregunta, ¿qué recomendaciones presentó la Defensoría del Pueblo? Sí, la Defensoría del Pueblo en su informe 1/2023 emitió una serie de recomendaciones dirigidas a distintas instituciones públicas del país, ¿no? Como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, entre otras, con la finalidad de que éstas puedan establecer mecanismos, procedimientos, protocolos que de alguna manera contribuyan o hagan un mejor trámite para que se garantice un adecuado procedimiento del proceso de habeas corpus, ¿no? Ello a partir de que, como es sabido, como es de conocimiento público, a fines del año 2022, ante el escenario de protestas sociales, también a inicio del 2023, concretamente lo que ocurrió en el campus de la Universidad San Marcos, se produjeron una serie de ¿no? Entonces, en ese escenario, la Defensoría del Pueblo, en su informe 1/2023, evidenció una serie de irregularidades que advirtió, ¿no? Como por ejemplo, en los hechos, la presentación de una demanda de habeas corpus no era accesible para los ciudadanos, ¿no? También evidenció que, a pesar de que el artículo 34 del Código refiere de que los casos de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, se debe resolver de manera inmediata, en la práctica vimos que este tipo de procesos se resolvieron, por ejemplo, en varios días, 9 días y demás, ¿no? Entonces, asimismo, advirtió de que no fue posible la presentación de demandas verbales. También advirtió que los jueces no se constituían al lugar de los hechos a evidenciar estos casos, ¿no? Que no había intérpretes de personas que no hablaban el castellano.
Entonces, Mm. todas estas irregularidades fueron advertidas por la Defensoría en su informe, lo cual concretamente también conllevaba que se vulnere el derecho de acceso a la justicia de los detenidos, ¿no? Doctor, ¿en qué consiste la nueva disposición de la Corte Superior de Justicia de Línea? ¿Podría explicarnos de qué manera comparativa cómo se atendían antes el habeas corpus y cómo se atenderán ahora? Sí, claro. La Corte Superior de Justicia, hay que resaltar que tomó en consideración lo manifestado por la Defensoría del Pueblo y en esa línea sacó un documento denominado Disposición para la atención de la demanda de habeas corpus, ¿no?, en caso de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, ¿no? Ellos centralmente lo que han hecho por ejemplo, ¿no? Los aspectos más destacables son, ha elaborado un modelo de acta para la interposición de demandas verbales, cosa que antes no existía, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un primer buen punto. Segundo, ha establecido que en casos de detenciones arbitrarias que son de conocimiento público, que son manifiestamente notorios, el juez constitucional tiene la obligación de constituirse en el lugar de los hechos, ¿no? Por ejemplo, si esta disposición hubiera estado vigente cuando aconteció los hechos en San Marcos, en el campus de San Marcos, el juez constitucional hubiera tenido la obligación de constituirse ahí, ¿no? A la sede, al campus. Cosa que, por ejemplo, cuando acontecieron, ningún juez constitucional se constituyó al campus. Entonces, estas disposiciones salen en ese sentido y, por ejemplo, garantizan que ante en un futuro acontezca un hecho similar, el juez sí se va a constituir, lo cual es positivo, ¿no? Otra de las disposiciones que contienen este documento es el relacionado a que eh, está obligada o debe de, por todos los canales posibles con los que cuente, debe difundir cómo es el trámite para interponer una demanda de habeas corpus. Eso también es importante porque publicita y facilita el acceso a los ciudadanos, ¿no? También nos dice que hace un llamado a que los jueces constitucionales resuelvan con la mayor celeridad posible este proceso, en atención a que estamos hablando de un proceso de tutela urgente como es el habeas corpus, ¿no? Estas son las principales disposiciones que contiene este documento denominado Disposiciones para el trámite o para la atención de la demanda de habeas corpus cuando se trata de casos de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, ¿no? ¿Este procedimiento también podrá ser aplicado en otras cortes de Lima, Callao o regiones del país? Bueno, estas disposiciones, estos procedimientos establecidos han sido dados por la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Entonces, siendo así, en principio son vinculantes únicamente dentro de la jurisdicción de Lima, ¿no? Dentro de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, nada obsta, nada impide de que las demás cortes repliquen, también implementen estas disposiciones por cuanto contribuyen a garantizar un mejor acceso del ciudadano a la justicia, concretamente en este caso para la interposición de una demanda de habeas corpus, ¿no? Doctor, ¿a dónde podría acudir un ciudadano ante un trámite de poco celere de un habeas corpus, vulnerándose sus derechos humanos? Compártanos todos los medios disponibles que puedan presentarse. Claro que sí. Teniendo en cuenta que estamos frente a un proceso de tutela urgente y que debe resolverse de manera célere, consideramos que ante una dilación indebida dentro del trámite, es perfectamente válido que el justiciable pueda acercarse, pueda ir, por ejemplo, a la oficina de control del Poder Judicial, ¿no? Y presentar la queja correspondiente, ¿no? Señalar, pues, que hay una dilación indebida y que por su intermedio se tomen las acciones a fin de corregir este tema y que se pueda resolver el caso con la celeridad que corresponde, ¿no? Esa es una opción, ir a la oficina de control interno del Poder Judicial. Otra opción podría ser acudir acá a nuestra institución, a la Defensoría del Pueblo, ¿no? También se puede presentar una queja en ese sentido y para los cuales nosotros tenemos habilitados diferentes canales también de atención al público, ¿no? Al ciudadano. Por ejemplo, tenemos el WhatsApp,
con número 947-951-412. También tenemos una línea gratuita, que es la 0800 15-170, y un correo electrónico consulta@defensoría.gov.p, a la cual los ciudadanos pueden acudir, presentar su queja correspondiente a fin de que nosotros podamos tener los elementos para poder actuar e invocar a la autoridad judicial a que subsane digamos, el retraso en el que se está incurriendo para resolver el caso en concreto, ¿no? Doctor, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Diana Ugarte nos pregunta, ¿para presentar un habeas corpus necesariamente debe presentarse un abogado o cuál es el trámite? Ya. Sí, muy buena pregunta. El proceso de habeas corpus se podría decir de que carece de formalidad. No es necesario contar con un abogado, no es necesario que sea presentado únicamente de manera escrita, es decir, se puede presentar de manera verbal, sin la presencia de abogado. El único requisito exigible es de que se haga una narración sucinta de los hechos. Ese es el requisito, ¿no? Que se explique brevemente cuál es el caso, y sin más demora, el personal jurisdiccional está en la obligación de aceptar la demanda. Luis Carrillo nos pregunta, cuando no se aplica correctamente el habeas corpus, ¿qué derechos de los ciudadanos son vulnerados? Bueno, cuando, por ejemplo, hay una dilación indebida, estamos ante una afectación del plazo razonable. Cuando, por ejemplo, te ponen barreras para poder presentar tu demanda de habeas corpus, tenemos una afectación del derecho del acceso a la justicia. Claro. Y demás, ¿no? También podríamos decir de que hay una vulneración al derecho al debido proceso, por cuanto no se está siguiendo el trámite correspondiente, ¿no? Como lo decía anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en caso de detenciones arbitrarias, ¿no? El código dice claramente, el artículo 34, de que el proceso, que el juez está en la obligación de resolver de manera inmediata. Inmediata estamos hablando propiamente pues en un día. Sin embargo, en la práctica esto no acontece, ¿no? Entonces también estaríamos hablando de una vulneración al derecho al debido proceso y demás, ¿no? Tenemos otra pregunta de Cristina Soto. En regiones se presentan casos que vulneran los derechos. ¿La Defensoría no podría recomendar la misma manera a las otras cortes del Perú? Por supuesto que estas recomendaciones han sido dirigidas directamente al Poder Judicial, como lo señalé también al Ministerio Público, y a otras instituciones como la Policía Nacional del Perú, etcétera. Entonces, es lo que buscamos, es lo que queremos, y desde aquí invocamos a que las demás Cortes Superiores de Justicia del Perú repliquen y también saquen un documento similar como lo ha hecho la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento, también vamos a invocar, exhortar a que las demás cortes se sumen a esta iniciativa de la Corte de Lima de acoger nuestras recomendaciones, porque finalmente contribuyen a hacer a garantizar un mejor trámite del proceso de habeas corpus, lo cual replica o redunda en beneficio de los ciudadanos que quieren acceder a la justicia constitucional, ¿no? Doctor, tenemos una última pregunta del público que nos acompaña en la transmisión. María Guerra nos pregunta, por favor, explique en cuánto se debe resolver un habeas corpus. ¿Hay un plazo fijo? Sí, claro que sí. Cuando se trata en cuanto al procedimiento para resolver un habeas corpus, está regulado en el artículo 34 y 35 del nuevo Código Procesal Constitucional. El artículo 34 nos habla de los casos en los que está de por medio temas relacionados con detenciones arbitrarias y casos de desapariciones forzadas, ¿no? Cuando se está en estos casos, el código nos dice que el juez debe resolver de manera inmediata, ¿no? Ahora, cuando no se trata de estos supuestos, ellos se contemplan en el artículo 35 del mismo código. Este artículo 35 nos dice, el juez podrá constituirse al lugar de los hechos, podrá convocar a las partes, si lo tiene a bien, también podrá convocar a una audiencia, ¿no?
y regula, ¿no? Si es que se convoca una audiencia, tendrá el deber de resolver en 3 días calendario como máximo después de la audiencia, ¿no? Entonces, como vemos, en principio, las disposiciones que contiene el código, justamente se enmarcan dentro de lo que significa este proceso, que es uno de tutela urgente, ¿no? Los plazos son breves, cortos. Sin embargo, vemos también que en la práctica, no es así, ¿no? Por eso que justamente emitimos estas recomendaciones en nuestro informe defensorial y que saludamos la iniciativa de la Corte de Lima de acogerlas, porque contribuyen finalmente a garantizar un mejor trámite del proceso de habeas corpus, ¿no? Muchas gracias, doctor Hazel. Esas han sido todas las preguntas el día de hoy. Tal vez les puedan acotar mediante qué medios pueden contactarse a la Defensoría del Pueblo. Claro, claro que sí. Ante casos de, por ejemplo, pues quieran presentar una queja de dilaciones indebidas, de retrasos en el trámite, de vulneraciones del plazo razonable en la tramitación de un proceso de habeas corpus, la Defensoría del Pueblo tiene los canales para recibir sus quejas correspondientes, los cuales son los siguientes, ¿no? Por medio del WhatsApp se pueden comunicar al 947-951-412. También hay una línea gratuita que es el 0800 15 170 y mediante correo electrónico que es consulta@defensoría.gov.pe. Muchas gracias, doctor Hazel. Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. De igual manera, Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hasta cualquier otra oportunidad. Gracias. Gracias.